Buenos días, mi nombre es Lisa Murcia y en nombre de Software Shop, la empresa líder en la implementación de herramientas analíticas y software especializado para Latinoamérica, les doy la bienvenida a la presentación Construcción y concepto de las tablas de amortización. El objetivo de esta presentación es mostrar mediante ejemplos en Excel la metodología para la construcción de las tablas de amortización, así como los conceptos y particularidades que lo componen. Como lo mencioné, nos va a acompañar Wilmer Ramírez Ortiz, quien es ingeniero financiero certificado en NIF, operador Bloomberg y auditor interno de la norma ISO 9001-2008, con experiencia en solución de problemas en áreas administrativas, contables y financieras en empresas del sector real y estatal. Cuenta con conocimientos en construcción y valoración de portafolios, econometría y series de tiempo, derivados, sistemas de administración de riesgos, formulación y evaluación de proyectos, valoración de empresas y modelos de supervivencia. Actualmente se desempeña como instructor del portafolio cuantitativo en Software Shop para Latinoamérica. Adicionalmente, quiero informarles que la próxima semana, el 27 de febrero, vamos a iniciar un entrenamiento virtual en medición de riesgos en la toma de decisiones con el apoyo de Risk Simulator. Así que las personas que puedan estar interesadas en participar nos pueden escribir al correo electrónico de entrenamientos@software-shop.com y con gusto les brindaremos mayor información. Sin más preámbulos, saludamos entonces al instructor Wilmer Ramírez. Wilmer, buenos días. Bueno, muy buenos días a todos. Es un placer para mí estar aquí con todos ustedes. Bueno, entonces el día de hoy vamos a ver qué son las tablas de amortización, los conceptos que las envuelven. Vamos a ver un tema como se construyen, ¿sí? Y pues empecemos mirando el concepto de lo que es amortización. Entonces, esta amortización es un término que puede ser empleado para entonces diferir el valor de un activo o de un pasivo en varios periodos dentro de un horizonte temporal. Por medio de este método, entonces, se puede disminuir gradualmente la deuda por pagos periódicos que pueden ser iguales o diferentes. Cada pago o cuota aplicada sirve para pagar los intereses y reducir el valor de esa deuda. Veamos entonces el concepto del valor del dinero a través del tiempo. Este concepto parte de la premisa de que un inversor prefiere recibir un pago el día de hoy de una suma de dinero en lugar de recibirlo en una fecha futura. Esto conlleva a un costo de oportunidad. Entonces nos plantea a nosotros una dicotomía, seamos inversionistas o seamos prestatarios. El dilema de toma de decisiones entre dos o más opciones con un limitado stock de recursos, siendo todos excluyentes entre sí. Entonces, solamente podemos tomar una sola decisión porque nuestro budget es limitado. Ahora, miremos la inflación. La inflación es el aumento sustancial que persiste y es sostenido a través del nivel general de precios a través del tiempo. Y está también el interés compuesto, que es el porcentaje adicional que surge como una compensación a la pérdida de ese poder adquisitivo de la moneda a causa de la inflación durante todo el tiempo que se transcurre. Y es compuesto porque los intereses, una vez son calculados y son causados, se suman al capital y entran a formar parte de él. A este proceso se le conoce como capitalización. Entonces, ¿cómo vamos a relacionar estos conceptos? Y es ahí como la razón de ser de una tabla de amortización. ¿Por qué existen las tablas de amortización? Resulta que la inflación, como genera una devaluación de la moneda a un periodo de tiempo, entonces hace que nuestro dinero pierda poder adquisitivo en la medida que el tiempo va avanzando. Entonces aquí tenemos el problema con el trade-off. ¿Qué hacemos con ese dinero hoy? ¿Lo invertimos, lo gastamos, lo ahorramos? ¿Qué hacemos con él? ¿Sí? Es por esta razón que es importante tener el dinero siempre en movimiento. ¿Para qué? Para que por medio del interés compuesto nosotros podamos compensar esa pérdida de poder adquisitivo que estamos teniendo a través del tiempo. Y lo hacemos a través del interés compuesto. Esto es el esquema que siempre maneja todo el sector financiero. Entonces, ¿cómo vamos a construir una tabla de amortización? Vamos a identificar cuáles son sus características, qué tipo de tabla es. ¿Es cuota fija? ¿Es fija capital? ¿Tiene periodos de gracia o tienes periodos muertos? Vamos a organizar sus componentes, vamos a mirar el saldo inicial, la tasa que tenemos, la cuota, la periodicidad a la que vamos a pagar, los intereses, el abono a capital y el saldo final. Entonces, pues vamos a ello. Para efectos de este ejercicio, hemos construido
un Excel donde tenemos tenemos prácticamente todos los tipos de combinaciones que podemos tener en una tabla de amortización. ¿Sí? Vamos a borrar esto de aquí. Ya está. Perfecto. Tenemos una cuota fija entonces. Vamos a mirar la tabla de amortización por cuota fija. Supongamos que queremos pedir 50 millones de pesos prestados al banco, ¿sí? Digamos que son para un negocio que queremos inventarnos. Y tenemos una tasa de 4.82 mensual a 36 meses. Y pues tenemos ya un pago, ¿no? El pago lo sacamos con la fórmula de Excel de pago para poder saber cuál es la cuota que tenemos que cancelar mes a mes, ¿sí? Entonces vemos que relacionamos la tasa, relacionamos el número de periodos y relacionamos el valor actual, que es el capital que tenemos actualmente. Aquí en esta fórmula hay que tener cuidado porque muchas veces cuando digitamos la fórmula, omitimos que el capital, la fórmula la toma como negativa, ¿sí? Dado que es una erogación de dinero que se está sacando en ese momento. Por eso es importante o bien el capital dejarlo como negativo o multiplicar toda la fórmula por -1 para que nos cambie el valor y nos deje el monto del pago como tiene que ser. Entonces, vamos acá. Entonces tenemos el saldo inicial, vamos a calcular la cuota. Vamos a calcular la cuota, que en este caso pues es de la misma manera. Vamos a usar la fórmula pago. Entonces nos están pidiendo la tasa, que es esta. Vamos con el número de periodos, que es este. Vamos con el valor actual. Y aquí es donde podemos dejar el negativo aquí o lo podemos dejar por fuera. Por ahora pues vamos a multiplicarlo por -1. Muy bien. Ahora vamos a calcular los intereses. De los intereses, entonces vamos a tomar el saldo inicial y lo multiplicamos por la tasa mensual que nosotros tenemos. Y ahí pues ya tenemos los intereses que va a calcular para el periodo de pago número 1. En cuanto a la amortización, nosotros vamos a restarle a la cuota el pago de los intereses. Y para el saldo final, vamos a tomar esa amortización que ya hicimos y se la vamos a restar al saldo inicial. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Tomamos el saldo inicial, ¿cierto? Calculamos la cuota que tendríamos que pagar en teoría mensualmente. Calculamos los intereses que nos van a estar causando mensualmente. Y en la amortización que hicimos a la cuota le restamos los intereses, ¿sí? Y lo que queda es el saldo que se va a abonar a capital. Esto es lo que caracteriza al pago de cuota fija. Porque todas las cuotas van a ser iguales a través del tiempo, pero la amortización va a variar. Y eso hace que nuestro saldo final cambie. Ahora bien, para nuestro segundo periodo que vamos a analizar, vamos a traer pues el saldo final que ya teníamos. ¿Sí? Ok, entonces ya tenemos esto acá. Pero entonces vamos a construir unas tablas que se hagan grandes o pequeñas dependiendo la cantidad de periodos que nosotros nos coloquemos. ¿Sí? Para lograr esto, tenemos que usar una fórmula que se llama así. Entonces, aquí ponemos la condicional, ¿no? ¿Sí? Y vamos a decirle que O. ¿Por qué O? Porque tenemos dos opciones. Tenemos la opción de que la celda del periodo anterior, ¿cierto? Esté vacía, ¿sí? O sea, que no haya nada, ¿cierto? O también tenemos la opción de que la celda anterior pueda llegar a ser mayor o igual a nuestros periodos, a los periodos que ya tenemos, ¿sí? Y ahí ya terminaríamos nuestro O. Entonces, ¿qué le estamos diciendo a Excel? Mire si está vacía o si todavía es superior al número de periodos. Y con base en eso,
Si eso es así, o si se cumple esa condición, entonces no me ponga nada, ¿sí? Déjemelo vacío. O si no, entonces coja el periodo anterior y súmele 1. Muy bien, entonces ya tenemos esta fórmula acá. Y en la medida que nosotros vayamos construyendo nuestra tabla de amortización o cambiando los valores de los periodos, pues ya tenemos que va a variar automáticamente. Entonces, pues nada, aquí tenemos estos mismos valores. Vamos a copiarlos aquí en la segunda. Ok, ya veo. Entonces acá estos valores parece que no se fijaron, por eso salió así. Entonces vamos a fijarlos. A efectos rápidos, cuando quieran fijar algún valor, lo dejan como con F4. Con F4 ya pueden fijar los valores. Lo mismo pasa con los intereses. Muy bien, perfecto. Entonces ya lo tenemos casi listo. Entonces arrastramos todas las fórmulas, lo podemos arrastrar hasta donde queramos. Como vemos aquí, aquí termina el pago, pero pues como las fórmulas no están colocadas aún, la tabla pues no nos va a mostrar los valores correctos. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo con todas las demás, pero copiamos esta parte de aquí. Entonces vamos a copiar esta condicional. Hasta acá. Entonces, ¿qué decimos? Entonces estamos diciendo que sí, la celda que estamos teniendo, ¿cierto? Que es esta que vamos a correr acá, porque es una variable. Entonces, si la celda que nosotros tenemos acá está vacía o es mayor al periodo, no me vaya a colocar nada. Y si eso es falso, entonces tráigame el saldo final. Y ya lo tenemos aquí. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces le decimos, si se repite la condición anterior, entonces no me ponga nada. Pero si hay todavía saldo, entonces sígame calculando el pago de la cuota. Y lo mismo aquí. Y lo mismo por acá. Muy bien. Es importante tener en cuenta, conocer cuáles son las celdas que hay que fijar, ¿no? Dado que si no hacemos esto bien, pues no nos van a salir de forma correcta todo el cálculo de las fórmulas. Entonces vamos a ver cómo nos queda ahora. Listo. Ya llegó a 36. Vamos a ver qué es lo que está mal por aquí. Ah, claro, no me está tomando el valor acá. Vamos a revisarla de nuevo.
Listo, ya quedó. Ahora vamos a ver el método de cuota fija capital. Pero antes de eso, pues miremos, por ejemplo, que acá la cuota siempre va a ser igual. No varía a través del tiempo. Y cuando ya llega a la última cuota ya es cero. ¿Sí? Entonces, lo mismo aquí. Entonces tenemos periodo 1. El saldo inicial es exactamente lo mismo. Vamos y lo buscamos. Vamos ahora a calcular los intereses. Vamos a calcular los intereses. Y luego vamos con la amortización. Notemos que aquí hay una diferencia, ¿no? En la cuota fija, para calcular la amortización, ¿qué hicimos? Restarle los intereses a la cuota para encontrar el valor que vamos a restarle al capital como tal. Pero aquí es diferente. Aquí la amortización está tomando de una vez el capital y lo está dividiendo entre el número de periodos. Y está calculando los intereses aparte. ¿Eso para qué? Para poder encontrar la cuota, porque la cuota aquí es variable, ¿sí? Que es la suma de los intereses y la amortización, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacemos? Vamos a coger al saldo y vamos a restarle la amortización. Y ya tenemos nuestro saldo final para este tipo de modelo de tabla de amortización. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Vamos a decirle que el saldo inicial del siguiente periodo sea igual a esta parte. Muy bien. Entonces ahora volvemos a aplicar lo mismo, ¿no? Volvemos a utilizar los intereses. Tenemos que fijarlos. Ahora sí, ya debería dar bien. Bueno, tomamos esta misma parte de aquí, ¿cierto? Pues como los parámetros están prácticamente iguales, podemos aprovecharlos y copiar la fórmula completa. Entonces, fíjense ustedes, si el valor es igual o es superior o no hay nada, entonces no ponga nada. Y si no, pues entonces coja el anterior y súmele 1. Lo mismo vamos a hacer con este. Con este. Con este. Listo, va lo mismo.
Y entonces observemos cómo la cuota va cambiando a través del tiempo, se va haciendo más pequeña. Cada vez tenemos que pagar menos. Y desde luego los intereses que se van causando pues también disminuyen, ¿sí? Pero la amortización sigue siendo igual. La amortización sigue siendo la misma, ¿sí? Y el saldo final cuando llega a cero, pues ya indica que terminamos y no tenemos que pagar nada más. Listo. Entonces ahora vamos con la cuota fija a periodos de gracia. Miremos rápidamente qué significa cuota fija, periodos de gracia y lo que es el periodo muerto, ¿no? Ponemos esto por acá. Vamos a ver un poco de qué es esto, de qué va esto. Entonces decíamos que el método de pago de cuota fija calcula entonces cuotas iguales y en la amortización resta el valor de los intereses que se calculan, que han sido causados, cuando se cumple cada periodo de tiempo. Es posible que algunas entidades financieras lo cobran periodo adelantado, o sea que calculan el interés antes de que inicie el mes, o lo calculan ya mes vencido, lo causan mes vencido. Tengo entendido que eso se presenta solamente en Colombia, en otros países del mundo casi siempre lo hacen es vencido. Y pues cuando ya se cumple ese periodo, pues se coge ese monto y se le resta al capital. En la medida que ese capital va disminuyendo, pues la proporción de la cuota que va a abonar a capital aumenta, mientras que los intereses disminuyen, ¿sí? Y el pago de cuota fija a capital divide ese monto en partes iguales según el periodo de tiempo que se vaya a calcular y toma parte de los intereses, suma las dos cantidades para determinar el valor de la cuota, la cual puede variar durante todo el plan de pagos y siempre va a ser de forma descendente. Entonces, en este método nosotros estamos pagando, en los primeros meses estamos pagando una cuota alta, pero en la medida que vaya pasando el tiempo, esa cuota va a ir disminuyendo, se va a ir haciendo más pequeña. Y es importante saber que esa disminución del capital siempre será constante mientras dure la deuda. Ahora, ¿qué es el periodo de gracia y qué es el periodo muerto? El periodo de gracia es un aplazamiento en el pago de la primera cuota, pero dado que ese tiempo no se está percibiendo un dividendo, ¿cierto? No se está pagando una cuota, solamente se va a recibir el monto de los intereses generados de forma periódica durante ese tiempo que dure, ¿sí? Esto, por ejemplo, se ve en algunos casos con los leasing. En el leasing se hace un acuerdo con el banco y el banco dice, ok, le vamos a dar un periodo de gracia, no sé, unos 4 meses. Y en esos 4 meses ustedes no pagan cuota, pero sí tienen que pagar los intereses que se van generando desde ese momento hasta que, hasta que se, hasta que se termine el, el- el periodo de tiempo que está estipulado el crédito. Y el periodo muerto, así como el periodo de gracia, también pospone el pago de la primera cuota, pero el deudor no paga ni cuota ni intereses durante ese periodo. O sea, no paga absolutamente nada, pero los intereses se van a seguir causando normalmente y el pago de esas cuotas irá disminuyendo con el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que como lo vamos a ver ahorita en los ejercicios para este tipo de métodos, entran de golpe y pagan una cuota supremamente alta, o sea, después de 5 meses de no pagar absolutamente nada, entran y pagan una cuota supremamente alta, pero a medida que va pasando el tiempo, esa cuota va disminuyendo, ¿sí? Es básicamente esa parte. Entonces, miremos por acá, estábamos en cuota fija con periodo de gracia. Entonces aquí pues ya tenemos involucrado lo que son los periodos de gracia y los periodos totales. Bien, ok. Ustedes se preguntarán de dónde salen estos periodos de amortización, ¿no? Salen de la cantidad de periodos totales menos los periodos de gracia que nosotros vamos a dar, ¿sí? De ahí viene el valor 32. Para este ejemplo dejémoslo en 12, para hacerlo más corto y más rápido y más fácil de digerir. Entonces, vamos a colocar lo mismo, saldo inicial, vamos a hallar los intereses de una vez,
esto por este monto, y esta vez lo vamos a fijar, no crean que se me olvidó lo de hace un momento. Vamos a calcular ahora la amortización, que la amortización sería el valor de la cuota menos los intereses que ya hemos calculado, ¿cierto? Y ahora vamos con la cuota. La cuota la sacamos de la misma manera. La sacamos con la fórmula de pago. Entonces le vamos a decir a la fórmula que me traiga la tasa, que me traiga el número de periodos que estamos trabajando, que son los números, el número de periodos que vamos a amortizar. Sí, este es el valor que vamos a amortizar y el valor actual. Y vamos a fijar estos tres valorcitos para que no se nos muevan. No, Daniel, no es lo mismo. Es porque es un método diferente. En la fija capital sí, porque lo que se busca es que la amortización, perdón, que la cuota varíe, ¿sí? Pero en periodo de gracia es completamente diferente porque nosotros estamos teniendo un periodo en el que básicamente solamente estamos pagando intereses. Entonces, por eso se hace esa disrupción y se dejan unos periodos de amortización diferentes. Nosotros no vamos a tomar los periodos totales. Estamos diciendo que los 12 meses, 4 de esos meses, nosotros solamente vamos a pagar intereses, ¿sí? No vamos a pagar cuotas, solamente vamos a pagar intereses. Por esa razón, no se hace como tú lo planteas. A ver, acá F4. Continuamos entonces. Vamos a colocarlo así. ¿Qué pasó aquí, Uli? Vamos de nuevo. Tasa, fijamos. Número de periodos, fijamos. Valor actual, fijamos. Y cerramos. Vamos a dejar este acá negativo como para... Y el saldo final, entonces vamos a coger el saldo inicial y le vamos a restar el valor de la amortización que ya tenemos. Bueno, vamos con el segundo periodo. Y le decimos lo mismo, que el saldo final sea nuestro saldo inicial del segundo periodo, ¿no? Vamos a coger y vamos a copiar acá todas las cuotas, todas las fórmulas. Pero vamos a asegurarnos de que estén correctamente fijadas. Bien. Entonces vamos a copiar aquí esto. Y vamos a repetir la misma operación que hicimos hace un momento. Pegamos aquí todo esto. Listo, ya lo tenemos. Ahora vamos. Fíjense que siempre tenemos que copiar desde la parte donde dice sí hasta donde está la primera condicional, ¿no? Cuando se cumple. Y la negativa, o sea, la que no se cumple, la falsa, es la fórmula que ya habíamos colocado, ¿no? Para que no tengamos inconvenientes a la hora de armar nuestra tabla. Lo mismo aquí. Lo mismo acá. Y lo mismo acá.
Observemos que aquí en el pago, ¿sí? Él nos sacó la misma cuota que ya teníamos, pero recordemos, ¿sí? Que ya le habíamos dicho ya habíamos mencionado que en este solamente se va a pagar lo que son los intereses, ¿no? Entonces pongamos otra condicional. Entonces vamos a decirle que sí. Si nosotros tenemos que si el periodo, que es a 10, ¿cierto? Es inferior o igual a qué? A los periodos de gracia, ¿cierto? Entonces, tráigame el valor del interés, ¿cierto? Y si no, entonces ahí sí calcúleme el pago de la cuota normalmente, ¿sí? Entonces fíjense ustedes que aquí ya tenemos nuestra formulita y volvemos y repetimos la operación, copiamos hasta esta parte y la pegamos aquí y ya pues tenemos un sí dentro de otro sí, ¿sí? Valga la redundancia. Estas son condicionales anidadas. Entonces, durante el tiempo que duren los periodos de gracia, nosotros vamos a estar pagando los intereses y pues la tabla de amortización lo va a estar viendo bien. Veamos aquí qué pasó. Bueno, vamos a revisar la fórmula aquí. Entonces le estoy diciendo que ya veo, esto fue lo que pasó. Entonces fíjense que acá hubo una celda que no se fijó, que debió haber sido 5. Entonces busquemos el 5 por acá y lo fijamos. Ok, creo que esa era la que nos hacía falta. Bien, veamos cuál otra debería estar fijada. No, creo que ya estamos bien. Venga a ver si ahora sí. Nada. Veamos a ver. No me quedo fija. Oh, Dios. Bueno, vamos de nuevo a revisar aquí. ¿La fijamos? Sí, la fijamos.
Bueno, vamos a reprogramar de nuevo estas fórmulas, a ver qué es lo que pasó. Entonces tenemos la segunda, tenemos que esta es igual a esta, que el valor de la cuota aquí le estamos diciendo que sí o A10 es igual a nada o que A10 sea igual, sea superior o mayor a los periodos totales, y esto lo fijamos, entonces no me ponga nada. Entonces no me ponga nada. Y si eso no se cumple, pues entonces cójame a 1 y súmele 1. A ver si ya. Sí, eso estaba bien. Entonces estoy revisando precisamente cuáles son los que faltan. Vamos a tomar esta partecita de aquí y se la vamos a insertar acá. Esto pasa muy seguido con Excel. Entonces toca tener un ojo clínico precisamente para no incurrir en este tipo de inconvenientes. Entonces copiamos esto acá y replanteamos esta parte de la fórmula hasta aquí. Entonces fíjense que aquí ya tenemos el sí anidado. Los sí anidados generalmente siempre dan problemas. Listo, hasta aquí bien. Ahora vamos a pegarle la condicional a este también. Pero hagámoslo desde acá para no cometer más errores. Lo mismo acá. Muy bien. Listo. En teoría ya debería haber quedado. A ver, fijémonos que pronto no se nos haya olvidado nada. Si están fijas, E5. E5 está sin fijar. Entonces fijemos E5. Listo. ¿Quién más falta? E5 está fijada aquí. Perfecto. E5 está fijada acá también. Y E5 está fijada aquí también. E5 aquí y acá. 5 fijadas. Listo. En teoría ya debería funcionar. Listo. Perfecto. Mm. Bueno, yo tengo un modelo aquí terminado. Ahorita vamos a ver bien la fórmula porque estoy viendo que, y estamos cortos de tiempo, toma un poquito de tiempo solucionarlo. Pero tranquilos que ahorita les muestro todas las fórmulas. Muy bien, vamos a pasar al periodo muerto. Entonces, como habíamos dicho con el periodo muerto, nosotros, eh, nosotros tenemos un, nosotros tenemos un periodo en el que no estamos pagando absolutamente nada, ¿sí? No estamos pagando ni intereses ni cuotas. Pero fíjense lo siguiente, que nosotros sacamos una fórmula de valor futuro en el que tomamos ¿qué tasa? La tasa que ya tenemos, ¿cierto? Tomamos el número de periodos que se supone que están muertos, que para este ejemplo son 3, ¿sí? Y tenemos el valor actual, que son el capital actual. ¿Qué es lo que estamos haciendo con este capital amortizar? Estamos llevando a valor futuro ese valor de capital que nosotros no nos van a pagar durante esos 3 periodos muertos, ¿sí? Porque no nos pagan ni cuota ni intereses. Entonces vamos a trabajar sobre, sobre ese monto. Es muy importante tenerlo presente. Hagámoslo más,
más amigable, pongámoslo a 12 meses. Fíjense ustedes que los periodos de amortización no cambian. Lo hacemos de la misma manera, tenemos un total de 12 meses y le vamos a descontar 3, ¿sí? Y bueno, vamos a armarlo ahora con el saldo inicial. Vamos también con los intereses. Tomamos el saldo y multiplicamos por los intereses. Vamos con la, vamos con la cuota o con la amortización. Es indiferente, pueden empezar por cualquiera de las dos. A ver. Entonces empezamos con, decimos que la cuota menos los intereses. Perdón, me fui de aquí. A ver, cuota menos los intereses. Menos los intereses. El capital amortizar entre que nosotros ya teníamos un capital, ¿cierto? ¿Y qué hicimos? Lo pasamos a valor futuro porque teníamos 3 periodos muertos. Después de esos 3 periodos muertos, el capital que se va a comenzar a trabajar no va a ser los 50 millones, sino los 57 millones porque ya están capitalizados, ya tienen ese interés que se suponía que teníamos que trabajar. ¿Ok? Entonces vamos a fijar estas celdas. Listo. Y listo, ya está. Entonces, ahora, ¿qué le vamos a decir? Le vamos a decir que si el periodo, ¿cierto? Es menor, perdón, si es menor o igual, ¿a qué? A los periodos muertos, que ya los tenemos aquí fijados, y vamos a darle fijar de una vez para que no se nos olvide. Y convertimos todo lo que ya habíamos digitado en la prueba lógica. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Le estamos diciendo que si el periodo es menor a los periodos muertos, entonces él coja la cuota y le reste los intereses. Y si no, entonces solamente coja el valor a amortizar y divídamelo entre los periodos de amortización que quedan. Es básicamente eso es lo que hace esta amortización. Y el saldo final son los 50.000 menos ¿qué? Menos la amortización. Entonces fíjense que, bueno, debería, sí, ahí quedó bien. Sí, debería restar. Está bien. Entonces hacemos lo mismo, tomamos el saldo final, le damos igual y volvemos a repetir la operación. Estos sí son un poco engorrosos. Hay que tener mucho cuidado al trabajar con ellos, revisarlos con cuidado, porque una vez ya los tengamos listos, ya estén preparados, pues no hay mayor problema. Podemos copiar sin inconvenientes la fórmula. Sí, la amortización está con saldo negativo por un motivo. Resulta que como nosotros no estamos pagando nada durante esos 3 periodos muertos y estamos dentro del primer periodo muerto, ese valor entra a jugarnos en contra y entra a sumar al saldo final, ¿sí? Por eso es negativo. Es importante tener eso muy en cuenta.
Entonces decimos este mismo que sea mayor o igual a los periodos totales. Fijamos la celda. Y entonces decimos que si eso se cumple, entonces no coloque nada. Y si no, entonces coja el anterior y le sume 1. Y ya lo tenemos. Vale. Entonces, ok, la cuota no la habíamos calculado. Entonces aquí también vamos a colocar otro condicional, porque pues puede dar el caso de que ya hayamos pasado el periodo muerto y pues tenga que empezar a calcular lo que son intereses y la amortización de forma correcta. Vale, entonces aquí ya lo tenemos. Tenemos esto, entonces creo que ya lo podemos bajar para ponerle los otros. Ay, celda troll. Muy bien. Fíjense que para el segundo periodo también la amortización es negativa y entra a jugar en contra con el saldo final. Bueno, el hecho de que sea mayor o igual, ¿sí? Es básicamente como para asegurarnos de que el valor del periodo, si en realidad supera a los periodos totales, quedamos, ya quedamos completamente seguros de que lo hizo, ¿sí? Listo, sería pues para eso, para responder la pregunta por ahí que me acabaron de hacer, o la afirmación. Otros sí han anidado. Estos sí siempre suelen ser un poco confusos. Bueno, veamos a ver la prueba de fuego. Listo, quedó bien. Ahora sí. Entonces ya pasemos a mirar lo que son estas dos últimas, la cuota fija con periodo de gracia y periodo muerto, y cuota fija capital con periodo de gracia y periodo muerto. Son como una combinación de todas, ¿no? Para periodo de gracia y periodo muerto para la primera y periodo de gracia y periodo muerto para la segunda también. Entonces fijémonos que acá también tenemos un capital a amortizar, tenemos un periodo muerto y un periodo de gracia, los dos están combinados, ¿cierto? Los periodos de amortización, ¿a qué son iguales? Estamos cogiendo los periodos de gracia y los periodos muertos y se los estamos restando a los periodos totales, ¿sí? Y el capital a amortizar es exactamente lo mismo. Tenemos el valor presente, tenemos la tasa y tenemos los periodos muertos. Únicamente vamos a trabajar sobre este valor por el tema de los periodos muertos. Y vamos a calcular la cuota solamente de pago de intereses por los periodos de gracia que tenga, ¿sí? Entonces, pues vamos allá. Bien, sacamos acá 50, la cuota. Entonces en la cuota decíamos que sí, mi periodo es menor o igual a mis periodos muertos, porque lo primero que vamos a mirar son los periodos muertos, ¿cierto? Entonces me dé cero, ¿sí? Y que si no, entonces me haga un pago, ¿sí? Pero un pago de quiénes? De la tasa que ya tenemos, el número de periodos, ¿qué periodos van a ser? Los periodos que ya tenemos para amortizar, o sea, los periodos que nos quedan, ¿cierto?
¿Y sobre qué valor vamos a trabajar? Vamos a trabajar sobre el capital amortizado. Es importante tener eso en cuenta porque primero, o sea, cuando tenemos periodos de gracia y periodos muertos, miremos primero los periodos muertos. Es imperativo hacer eso. Entonces, pues nada, vamos a fijar estos valores de aquí para que no se nos corran. Y a este último vamos a colocarle negativo para que la fórmula nos dé positivo. Y ya está. Ahí lo tenemos. Entonces ahora vamos con los intereses. Los intereses de la misma manera. Vamos a coger el valor inicial y le vamos a sacar pues, su respectivo interés. Y ahora vamos con la amortización. Entonces, ¿a qué es igual nuestra amortización? Entonces decimos que sí, nuestro periodo es menor o igual ¿a quiénes? A los periodos muertos, porque es lo primero que estamos revisando, ¿no? Entonces, coja la cuota y réstele los intereses. Y vamos a colocar otro sí, en el caso contrario, que esa es como la forma correcta de anidar un sí. Entonces estamos diciendo entonces que si se cumple esta condición, pues entonces coja la cuota y réstele los intereses. Y si no, vaya a otro sí y mire lo siguiente, mire si el periodo está siendo inferior o igual a, a los periodos de gracia. Esta vez a los periodos de gracia. Entonces, uno para periodos muertos y el segundo para los periodos de gracia. Y le vamos a sumar otra vez los periodos muertos para este caso, porque en el segundo estamos trabajando ya los dos de una vez. Entonces le decimos que si eso se cumple, pues entonces ponga cero y si no, entonces hágame lo mismo. Sí, 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 si ustedes quieren el archivo, sí, claro, yo ya lo tengo aquí preparado, está listo. Yo con mucho gusto se los puedo hacer llegar, no hay ningún inconveniente, ¿sí? Y pues tiene las fórmulas, tiene todo. Y de hecho tiene un pequeño análisis que les voy a mostrar ahorita, en el que podemos encontrar cuál de todas estas tipos de tabla de amortización puede llegar a ser como la más rentable hablando en términos de costo de la deuda. Sí, claro que sí, el archivo yo se los hago llegar. De hecho ya está listo. Y ahorita dentro de un momento se los muestro rápidamente para que pues podamos ver de pronto cuáles fueron los errores que se cometieron en la formulación y todo lo demás. Por lo que pues cuando construimos una tabla de amortización pues siempre corremos ese riesgo de meter mal el dedo o de colocar una fórmula que no es. Se presta mucho para esas cosas. Entonces pues nada, bajemos esto aquí. Venga a ver qué nos dio aquí de loco esto. Muy bien. Ya nos acaba de avisar que no habíamos fijado esta celda. Perfecto. Y aquí tenemos entonces el 2. Traigamos nuestra fórmula entonces para el 2. Colocámosla aquí y ya nos dice entonces que este es el segundo periodo. Entonces tomamos lo mismo. Tomamos hasta acá porque tenemos la condición, hasta la condición positiva. Y la condición negativa es la fórmula que ya habíamos colocado. Entonces con eso ya no tenemos tanto complique. Sí, claro que sí, sí. Yo les envío, yo les hago llegar el archivo, no se preocupen. Tengan la seguridad de que lo van a tener. Si se puede hoy mismo, sí. Entre más rápido tengamos los correos de todos, se los podemos hacer llegar sin ningún problema. De hecho, tener estas tablas de amortización bueno, tener ese conocimiento es algo pues imprescindible, dado que pues digamos que el sistema financiero en sí, soy un poquito crítico con eso, digamos que entre más lo conozco, más lo critico. Eh, bueno, bueno, aquí tenemos el mismo problema. Eh, bajarse. Claro, todos estos tienen que bajarse, no se bajaron. Vamos a ver quién más no se ha bajado. Este también, este también.
Raro, no se están bajando. Mi correo es wilmer.ramirez@software-shop, el de menos, .com. Cualquier inquietud, cualquier duda, me pueden escribir a ese correo si quieren y con mucho gusto pues les puedo responder sus inquietudes. A ver si ahora sí. Ay Dios, ¿y ahora qué fue? Bueno, vamos a hacerlo de nuevo para que quede bien. Bien, veamos, este quedó bien. Veamos esta fórmula. Aquí se me coló uno que no iba. Si de pronto fue por la forma en que lo copié, lo copiamos mal. Ah, no. Tranquilos, no se preocupen. Yo les hago llegar el archivo, se los prometo. Entonces, sí, sí, si este es igual a nada, entonces no me ponga nada. Y si no, entonces póngame esta celda de acá. Yo creo que ahí fue donde estuvo el error. Miremos las demás. Probemos a ver cómo quedó esto. Nada. Vamos a mirar la cuota. Hagámosla de nuevo. Sí. Si este periodo es igual a nada, entonces no me ponga nada. Y si no, entonces póngame otro sí. Y mírenme si el periodo es menor o igual a quién. A los periodos muertos. Lo fijamos. Y vamos con la función pago en el negativo. O sea, cuando no se cumple la condición, tomamos este. Tomamos tomamos la tasa. Tomamos el número de periodos que vamos a trabajar, que son los periodos amortizados. Lo fijamos también. Metí F5, señores. ¿Sí ven lo que es meter mal el dedo? Menos el capital amortizar. Y pues ahí ya tendríamos nuestra fórmula. Vamos a revisar esta. Entonces decimos que igual sí, nuestro periodo es igual a nada, entonces no me ponga nada. Y si no, entonces búsqueme el saldo inicial y multiplíquemelo por el interés. Y fijémoslo. ¿Qué pasó aquí? ¿Se me fue el sí o qué? Vamos a ver de nuevo. Entonces que sí, este periodo es igual a nada. Entonces no me coloque nada. Y si no, entonces póngame B10, que es este. Fíjemelo y multiplíquemelo por la tasa. Y fíjemelo. Ya está. Ahora este. Sí,
si el A10 es igual a nada, entonces nada, y si no, entonces créeme otro sí, donde vamos a mirar o vamos a evaluar si este periodo es menor o igual a nuestro periodo de gracia, si no estoy mal, lo fijamos. Cogemos C10 y D10, que son la cuota y los intereses, menos los intereses, y vamos a crear un último sí. Le vamos a decir que si A10 es menor o igual a E4, que es los periodos de gracia, y vamos a sumarle los periodos muertos, entonces no me ponga nada, no me ponga 0. Y si no, entonces que coja la cuota y le reste los intereses. Y nos falta un paréntesis. Muy bien, y ya casi terminaríamos aquí. Miremos. Entonces decimos que sí, si A10 es igual a nada, entonces no me ponga nada. Y si no, entonces coja B10 y réstele la amortización. Y ya está. Ahí ya debería quedar bien. No. Bueno, ya revisaremos entonces ahorita las fórmulas con el modelo que está terminado. Ahora vamos a ver lo mismo, pero pues con el pago de cuota fija capital, con el periodo de gracia y el periodo muerto. Es básicamente lo mismo, pero pues teniendo en cuenta que vamos a manejar acá un monto, vamos a manejar pues un estilo diferente de calcular la forma en que se causa o se abona capital, pues. Bueno, entonces miremos la cuota. Entonces decimos que la cuota, si el periodo que nosotros tenemos acá es igual a ¿quién? Al número de periodos muertos que tenemos aquí, vamos a fijarlo, entonces que me ponga 0. Pero si no se cumple, entonces hágame una función pago de la tasa por el número de periodos que son los periodos de amortización, ¿cierto? Y tomamos el valor actual, que el valor actual es el capital a amortizar. Y recordemos dejarlo en negativo. Listo, muy bien. Ahora, vamos con los intereses. Los intereses lo mismo, tomamos el saldo inicial y lo multiplicamos por la tasa mensual. Listo. Hasta ahí vamos bien. Entonces decimos que sí a 9, que es nuestro periodo, o bueno, el periodo que estamos evaluando, es igual a nuestro periodo muerto. Entonces, que nos coja la cuota y le reste el interés. Y si no, entonces háganos otro condicional donde evaluamos lo mismo, evaluamos que sea menor o igual a nuestros periodos de gracia. Y le damos F4 pues para fijarlo también. Y le vamos a sumar los periodos muertos. Le vamos a decir que si lo cumple, entonces que le ponga 0. Y si no, que coja la cuota y me la reste los intereses.
Listo, ahí ya quedó. Y nuestro saldo final. Nuestro saldo final es el saldo inicial menos esa amortización. Bien, revisemos. Saldo final menos la amortización. Miramos que la amortización debería dar negativa. Entonces, si A no es igual al periodo muerto, résteme, sí, bien, a 9. Sí, perfecto, la fórmula está bien. ¿Hay algo que no se haya fijado? Sí, pero no me da negativo, qué raro. Entonces sí, la cuota. Ah, ya veo por qué. Porque la cuota me da un valor. Pero bueno, vamos a ponerlo de nuevo. Y restamos la cuota menos los intereses. Claro, nos da positivo porque tenemos un valor de cuota más alto. Entonces miremos el de la cuota, a ver qué fue lo que pasó, porque la cuota debería ser cero. Muy bien. Bueno, para mejorarlo podríamos colocar unos periodos totales de 12 para ajustarlo. Bueno, pues sí, las fórmulas están bien. Lo extraño es esta fórmula. Bueno, menos E6. Que E6 es este valor, que es el que se supone que estamos trabajando. Ahora sí, por fin. Bueno, vamos ya entonces a salir de esto. Le colocamos el valor final y pues ahí ya tenemos nuestro modelito. Es importante no olvidar fijar las celdas. Créanme que es un dolor de cabeza eh, no tener las celdas fijadas en el momento en el que copiamos los valores. Bueno, dado que estamos cortos de tiempo, vamos a ver rápidamente entonces el modelo que ya tenemos listo, el que está completamente armado. Y pues ahora sí veamos qué preguntas tenemos. Creo que esto se puede ver por aquí. Mm, Bueno,
Entonces, recuerdo que alguien me había preguntado que si el pago se podía sacar es con la fórmula pago o, pues también se puede sacar manualmente. Sí, sí se puede sacar manualmente también. Se puede sacar con la fórmula de interés compuesto. ¿Sí? ¿Qué más? Listo. Entonces, miremos rápidamente un poco el tema de las fórmulas porque fueron un poco engorrosas. ¿Sí? Entonces, para el tema de los periodos, miramos que si el anterior es igual a nada o es mayor a que al número de periodos, entonces le sume uno. Si no, no me coloque nada. Como ustedes se fijan, nosotros podemos modificar el número de periodos si lo queremos manejar acá, esos periodos. Aquí están. Podemos colocarle 12 y fíjense ustedes cómo las tablas automáticamente se modifican y pues no dejan nada. Lo del tema del 36 que quedó volando puede ser que haya sido por tema de fórmulas, ¿sí? Hay que revisar muy bien, hay que auditar muy bien las fórmulas a la hora de utilizar el modelo. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Si nosotros fuéramos a comparar cuál de estos métodos es más rentable, o sea, el método más económico que lo tenemos aquí, ¿sí? Que es como la comparación del mínimo entre todos los costos de la deuda que nos dan, nos está diciendo que el pago fijo a capital es el más económico, ¿sí? Pero cuando hablamos de periodos pequeños, fíjense periodo de gracia y periodo muerto es mucho más económico. Y miremoslo a 36 meses. Fíjense que este método ¿sí? Esto es porque le da a las personas o a la persona que saca el crédito mucho más flujo de caja para poder operar. Revisemos ya por último, revisemos cómo son las fórmulas para poder armar nuestras tablas de amortización. ¿Sí? Lo cual es curioso, pues porque las fórmulas son iguales en el otro modelo, pero no calculó bien. Y pues listo, venga, entonces miremos más preguntas. ¿Cómo yo? Miremos el chat. Ahora sí, venga a ver. Correo. Tin, 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 tin. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra duda? Veo que creo que en la medida que fuimos hablando no se hicieron muchas. Bueno, lo del periodo 36 era por tema de fórmulas, ¿no? Entonces ténganlo muy en cuenta. Apenas les hagamos llegar el archivo de las tablas de amortización, podemos mirar más a fondo el tema de las fórmulas para tenerlas claras a la hora de armar nuestra tabla. De por sí, las fórmulas están extendidas hasta el final de la hoja, o sea que ustedes le pueden meter el periodo que ustedes quieran y pueden aquí revisar en el reporte de métodos cuál método es más económico y cuánto va a ser el costo de la deuda de cada uno. Entonces creo que va a ser una herramienta muy interesante para todos ustedes que les va a gustar mucho. Sí, listo, 36 meses. Miremos, sí, listo, aquí están 36 meses. Fíjense ustedes cómo él llega hasta 36, pone todo en cero, ¿sí? Lo mismo en cuota de fija de capital, lo de los periodos de gracia, el periodo muerto. Bueno, pues les agradezco mucho a todos los participantes. Les quiero recordar pues que si no han enviado sus correos a nuestro moderador, pues les agradecería mucho que lo hicieran pues para poderles enviar el archivo. Y pues nada, eso sería todo por hoy. Les agradezco mucho su asistencia. Fue un rato agradable, espero que haya sido divertido para ustedes. En el tema de Excel, pues ustedes saben que las fórmulas siempre hay como problemas técnicos a la hora de digitar las fórmulas. Y no, pues nada, revisen mucho el modelo, les va a ser de gran utilidad cuando ustedes quieran sacar créditos o algo. Hay una salvedad importante antes de irme. Generalmente los bancos tienen sus propios métodos de cálculo de tasa de amortización.
sería bueno que lo pactaran en el momento en que ustedes saquen un crédito con ellos, les dijeran, oigan, ¿cuál es el algoritmo o cuál es la fórmula que ustedes están utilizando para calcular las tablas de amortización? Porque es posible que ustedes puedan sacar esta tabla y tengas ligeras diferencias con respecto a la que ellos, con respecto a la que ellos les envían. Y no, pues nada, eso sería todo por hoy. Les agradezco mucho y pues bueno, que tengan un excelente día. Muchas gracias a todos.